Don José. Sí, mire, Fernando, una de las cosas importantes que tenemos que mirar del 23 con cara a las implicaciones que tiene en el 24 es qué son las cosas que dejamos de hacer en el 23 que necesitamos hacer en el 24 y cuáles son las cosas que hicimos en el 23 que afectan el futuro del 24. Por eso es importante que hoy que se termina el tercer debate del presupuesto nacional, le echemos toda una mirada al contenido real de las cifras que están ahí. Y observen algunas cosas que son necesarias hacer. Una de ellas es mirar la cantidad de subsidios. Sí. Porque si yo pierdo ingresos, tengo que cortar egresos. O sea, la economía familiar, Es así. cuando usted, póngase que usted recibía $400 al mes, y de pronto le dicen que usted solo va a recibir 200, ¿qué es lo primero que usted hace? Cortar $200. O endeudarse $200 hasta donde pueda, y después tener que cortarlo de esta manera. Entonces nosotros nos encontramos frente a una economía que venía en rápido crecimiento. El año 23 para Panamá, en las medidas que se habíamos tomado, indicaban un crecimiento cercano al 8,5, 9%. Pero los acontecimientos de noviembre, octubre-noviembre, le pusieron una rienda a la economía y produjo una contracción de la economía, pero además tuvo resultados en una cosa que se llama la confianza que tiene el mundo exterior en la economía panameña, por ejemplo. Y es del grado de confianza que genera una economía. Hey. Está determinado por la predictibilidad que yo pueda hacer de esa economía. Si yo no puedo predecir cuál es el futuro de una nación en términos políticos, económicos y sociales, entonces el riesgo de invertir es más alto. Entonces los inversionistas no están interesados en invertir en áreas donde la incertidumbre sea alta, a menos que en esa incertidumbre haya grandes negocios que no benefician al país. Por eso es que los gobiernos dictatoriales suelen ser elementos importantes para un sector que te pone de recursos en el mundo, pero no para la mayoría de los sectores financieros del mundo. Los sectores mayores, mayoritariamente cristalinos del mundo, prefieren países con normas muy claras. Además, cada uno de esos países tiene sus propias leyes que penalizan el uso incorrecto de las inversiones en un determinado país. Entonces, el año 23, Panamá tenía avanzando, era el país, y hoy terminaremos el 31 de diciembre, siendo el país con el mayor crecimiento de la región, salvo Guyana, Sí. porque Guyana tiene menos habitantes, pero también Y están haciendo el país de nuevo. Es decir, está, lo han volteado como una media. claro, y tienen unos recursos que se llama petróleo, que lo están sacando, cuyo crecimiento es de 25% para el año 2024. Fue 38 el año pasado. No, fue 45. Entonces, todo esto lo debemos pensar. Las decisiones del 23, ¿cómo afectan las decisiones del 24? Porque además en el 24 se produce un proceso electoral, en mayo 5. Entonces, ahora sí, a partir del lunes, del martes, El martes. entramos en una fase nueva del proceso político del país. En medio de cosas que hicimos bien y cosas que hicimos mal y que van a tener un precio en el 24. Una de ellas es la eliminación de subsidios para cerrar brechas de financieras. Pero además de eso, hay cosas que debemos hacer, como por ejemplo, al final, ¿cuál es el futuro de la minería? ¿Cuál es el futuro y cómo vamos a cerrar las minas desde el punto de vista técnico? ¿Qué efecto tiene todo eso? ¿Cuál va a ser la reacción
de la sociedad una vez se dé cuenta del peso de las cosas que hicimos. ¿Cómo vamos a mantener las pensiones? ¿Cómo vamos a mantener los incrementos de salarios pactados que tienen tanto peso en la estructura financiera del país? ¿Cómo lo vamos a mantener? ¿Cómo vamos a impulsar las inversiones extranjeras? Porque es muy fácil decirlo, Sí. Fernando. Pero el clima de inversiones extranjeras de Panamá ha sido afectada e incluso sigue siendo afectada por un tema que los panameños le hablamos pero no le prestamos atención. Hablamos de la crisis en el Canal de Panamá, pero no le prestamos al impacto de esa crisis en la estructura económica del país. Y además no le prestamos a importancia a ese factor como elemento fundamental de nuestra ligación al mundo. Y al no entenderlo, entonces creemos que Panamá es promundo y beneficio y que Panamá es No, y que nosotros, con el todo canal el mundo, nosotros podemos Sí, ya sí. resolver todos los todo. problemas que hay. Eso no es cierto. Es más, le doy la cifra. Hoy, en vez de pasar 36 barcos, estamos pasando 22. Hoy, Gatún se encuentra en 81 pies cuando debe estar 87 pies. O sea, está en un nivel crítico de agua. Y es probable que tengamos que mantener el 22. Y es probable que tengamos, Que además de reducirlo incluso, para en febrero o marzo. es probable que tengamos nosotros problemas de suministro de agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que siempre hemos hecho. Tenemos que llegar a acuerdos estructurales en materia económica, en materia social, en materia política. Por ejemplo, el gobierno tiene en sus manos ahora la discusión del problema del incremento salarial, Salario mínimo. el salario mínimo. La mayoría de los sindicatos están por encima del salario mínimo. ¿Por qué a ellos les interesa subir el salario mínimo? Para subir las negociaciones que hacen de los colectivos. Pero un aumento general de salarios, en términos generales, en una economía golpeada por los ingresos, es casi imposible. No, además que lo que pasó en noviembre fue una locura colectiva. Eso es imposible. Dejó al borde del knockout a Sí, muchos. eso es imposible. Entonces tenemos que mirar las cosas con realismo y dejarnos del discurso extremista de ningún lado. Ayer le hacíamos un análisis de lo que está pasando en Argentina y aunque el señor Milei tiene certeza en algunas de las cosas que está diciendo, la masa crítica de apoyo a esa reforma no se ha creado. Entonces la probabilidad que haga las reformas son bajas porque la movilidad para la defensa de eso no está planteada. E igual que usted está viendo en Chile. Contrario a eso, en Chile, la izquierda en el poder se ha dado cuenta que el camino está en hacer las reformas de la modernización de las pensiones, de mejorar los ingresos, pero entonces no encuentra ahora una Cámara, porque en la Cámara no tiene apoyo, y ha disminuido el apoyo al gobierno del señor Boric. Perdió 3 años de su gobierno en reformas constitucionales. Y hay un deterioro de la fuerza política de él. Pero en nuestro país, el sistema político en general lo hemos reducido y deteriorado, particularmente por lo que los grupos políticos en el continente americano nos están advirtiendo, que es el uso de las redes sociales como elemento de mentiras, de difusión de mentiras y de causas, De disociación, exactamente, de fragmentación de la sociedad, crispación, de que todo. producen esto, que es la palabra que todo el mundo utiliza, que es el proceso de polarización. Entonces, hay gente que toma como ciertas afirmaciones sin hacer los estudios necesarios. Y por eso es importante que le prestemos atención a las cifras económicas, al problema económico, cómo se resuelve el problema del empleo, a la inversión extranjera directa. Y no de que este es un problema de soberanía, este es un problema de internacional que tenemos que saber bregar con él. Y no se brega con esto con eslogan. Un eslogan no genera empleo.
ni de derecha ni de izquierda. Sí. Entonces, el continente ahora mismo marcha como cuando usted mete una gallina en un tambucho y le pega y la suelta. Corre para donde sea. Entonces, las naciones se encuentran como nos encontramos nosotros ahora mismo, con una angustia con respecto al futuro del 24. Pero no solamente debemos pensar en el 24, tenemos que pensar en un perfil más grande, porque la educación no se transforma en 2 meses, ni en 1 año, ni en 3 años, se transforma en una década. Porque además necesitamos una reforma universitaria completa, integral. Necesitamos una reforma laboral que nos permita premiar de verdad la eficiencia. Aquí todos los aumentos son generales. Sí. Entonces, cuando usted hace aumentos generales de salario, usted no logra absolutamente mejorar uno de los grandes problemas de la economía panameña es la ineficiencia laboral que se resuelve con inversiones de capital y con formación técnica y con educación. Entonces, estas son cosas de largo plazo que no se pueden exhibir como se exhibe un metro, porque se van construyendo poco a poco. Ese es el gran triunfo, por ejemplo, de Corea del Sur, de Singapur, de Taiwán. El gran triunfo también de la República Popular China. El gran triunfo de los Estados Unidos. Fíjese que el deterioro de los Estados Unidos, de la estructura gubernamental, de la parte política, lo ha llevado a una guerra a ver quién dice más sandeces. ¿Quién es más atorrante que quién? Ahí había ayer la señora, esta gobernadora de Carolina del Norte, la señora Haley, que cuando hablaba de la guerra civil, dijo que eran los derechos, qué sé yo, pero se le olvidó hablar de la esclavitud, que fue el origen de la guerra. Sí. Y entonces tuvo que dar aclaraciones. Cuando usted da aclaraciones de algo, es porque la cosa está mal. No la enredaste. Entonces, en un mundo de ese nivel de confusión, claro que en nuestro país hay confusión. Y la confusión solo se resuelve cuando moderamos el discurso y prestamos oído, cuando vamos al diálogo, oímos escuchamos lo que están diciendo, los que piensan diferentes de nosotros, y con argumentos. La validez de un argumento es independientemente de quién lo emita. Y si nos dejamos envolver en los acontecimientos que nos llevaron a lo de noviembre, va a pasar la crisis de España. Sí. España está en un proceso de desintegración. Entonces, en los Estados Unidos, si los Estados Unidos no se da cuenta del deterioro que está haciendo a su propia democracia, si se derrumba esa gran nación que es los Estados Unidos, para nosotros es una cosa espantosa. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que está conformada por 6 jueces conservadores, podía cometer el error de utilizar la Corte para legislar políticamente. Entonces, ahí sí tienen un problema. Entonces, son tiempos difíciles, pero en los tiempos difíciles es que se nota la diferencia entre los pueblos. Y nosotros los panameños hemos estado acostumbrados a manejar tiempos difíciles. Lo fue los tratados de Ríos Cartes, lo fue el régimen militar que se implantó, lo fue el proceso de militarización que se quiso prolongar más del tiempo, lo fue la invasión. Post-invasión tuvimos la capacidad de reconstruir por un periodo largo, Sí. pero olvidamos algunas cosas fundamentales. Entonces nosotros los panameños nos enfrentaremos este año 24 a la búsqueda de nuestro destino, pero lo vamos a hacer en aguas enturbiadas. Es complicado y además enturbiadas y con vientos fuertes. Sí. Entonces se necesitan marineros expertos y se necesita también subir al barco del desarrollo a todas las fuerzas políticas del país, hombres, mujeres, profesionales, idóneos, y tenemos que dejar al lado el odio y pensar en las futuras generaciones. Así es.